Ahí vamos. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Hola, Pati. Estuvieron... José, qué gusto. Pati, creo que estuviste en la oración el sábado ahí con Marco, que estaba dirigiendo. De repente vi el video, dije, qué fue, estuvo muy bien. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Espero que me confirmen que se oye bien, porque no estoy usando audífonos, porque lo tenemos aquí muy cerquita para que se pueda escuchar. Araceli, ¿qué tal? Genoveva, qué gusto saludarte. Fue el sábado, sí. Beatriz Morales, ahí nos vamos a ver el domingo. Nos toca por allá. Dice que se oye muy bien, qué bueno. Berta. Ojalá ya puedas ir a la conga a ver quién te puede, tu yerno que te lleve, hombre. Rafael. Olivio, Marieta, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos mis hermanos. Creo que cada vez le vamos ganando más a la presencial, porque ya hubo un momento que este era el medio de la prédica, pero hoy aquí en Valle ya estamos predicando domingos, miércoles y jueves matrimonios. En México estamos domingo, lunes presencial, martes presencial, miércoles presencial. Así es que ahí voy a animar a todos los que siguen bajo este medio que pronto ya se puedan ir a lo presencial, porque sí es qué bueno, Geno, que se oye bien. Es mucho mejor, o sea, estamos muy atentos a la palabra y además es bíblico, no dejar de congregarse, no dejar de congregarse. Es de parte de Dios hacerlo y bueno, órenlo para que el Señor dé los medios y los requerimientos, la salud, todo lo que se necesita para poderlo hacer así, ¿no? Cris Trejo, buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, para que no nos gane el tiempo, porque luego el Señor nos empieza a dar más revelaciones y el final es cuando, ay Señor, qué maravillosa todo lo que nos estás dando. Entonces mejor hacer la oración ahorita, ¿sí? Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar como lo hicieron en la clase de mi esposa. El Señor Todopoderoso, Señor mío, te damos gracias, mi Dios omnipotente, porque sé que tus planes son más allá de lo que tenemos en esta vida, en esta tierra, Señor. Cuando tú vemos en tu palabra que tú tienes cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no existirá la maldad, ya no existirá ningún mal, esos cielos y esa tierra nueva, el mar ya no existirá más y tú nos darás nuevos cielos y nueva tierra para poder habitar en toda esa eternidad que nos viene, que nos espera, Señor. Y nos maravillamos, mi Dios omnipotente, del poder que operó en nuestro Señor Jesucristo de haberlo resucitado entre los muertos. Y la promesa que tenemos que tú nos resucitarás, mi Señor Jesucristo, en el día postrero, para poder alcanzar tan hermosa corona. Padre mío, yo te ruego, Señor, que nos sigas dando ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que nos sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, que nos des ese espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos comprender junto con todos mis hermanos, todos los santos, la esperanza a la que fuimos llamados. Y ese lugar tan hermoso, las riquezas de la gloria de los santos, Señor. De poder comprender la riqueza de la gloria de los santos, Padre. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor.
Ayúdanos a entender que no hay otro camino, no hay otro plan, otro propósito más que seguir lo tuyo, Señor. Que todo lo demás que necesitamos aquí en esta tierra de tinieblas, Señor, esta tierra de tinieblas, todo lo tenemos por añadidura porque somos luz en medio de todas estas tinieblas. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola Perla, ¿qué tal? Katy Camarillo, Bernardo, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando mucho de la Babilonia, la madre de todas las abominaciones, y hoy quiero abocarme desde luego a lo mismo, porque el Señor nos sigue revelando cosas maravillosas, pero directamente en Apocalipsis, porque todo lo que estuvimos viendo va muy relacionado con Daniel 2 y Daniel 7, donde vienen las dos partes, la imagen de Nabucodonosor, y en Daniel 7 vienen las bestias que tiene esa visión Daniel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. En el versículo capítulo 13, hoy el Señor nos va a hablar de lo que yo te quiero decir. ¿Qué es lo que lo que Dios me estuvo mostrando y que seguramente te lo está mostrando a ti? Porque el Espíritu Santo nos da la revelación a todos. La importancia de entender que Satanás, junto con todos, él es el lugar donde habita habita en el mundo. ¿Y dónde habita? A través de las personas. O sea, él está metido en las personas. Las personas son el lugar donde él se hospeda. Y la guarida, o sea, la guarida de todos los demonios peores está en las autoridades y en la gente de mucha maldad. La verdad es que es impresionante, mis hermanos, ver las noticias y ver cuánta maldad hay. Hoy escuchaba como última las noticias que el 81% del país está gobernado por estas organizaciones criminales, o sea, el crimen organizado que le llaman. Dices, el 81% está el país tomado. Y no solo sacaron la estadística, la cantidad de provincias, estados y ciudades gobernadas. ¿Qué tal, Carco? ¿Cómo estamos? Están gobernadas por estas personas. O sea, qué importante nosotros estar guardados por el Señor ante esta situación. Y bien, aquí en Apocalipsis 13 dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Te acuerdas que en Daniel 7 lo estuvimos viendo con mucho detenimiento? Esta bestia que es la última, es la cuarta bestia que ve Daniel. O sea, Daniel ve 4 bestias. La primera tiene forma de león, la segunda tiene forma de un oso, la tercera tiene forma de para que no me vaya yo a equivocar, vamos aquí a Daniel 7. Vamos a Daniel 7 nada más para ubicarnos de esas bestias y nombrarlas. Yo quiero entrar más que nada a Apocalipsis, y dice aquí, la primera era como león, la segunda era un oso, ¿sí? Y la tercera un leopardo, ¿sí? Era un leopardo. La primera, que era un león, tenía alas de águila. O sea, son animales deformes, o sea, por eso son, así los muestra la palabra de Dios, para mostrarnos que son verdaderamente deformaciones, ¿no? Marinita, ¿cómo estás? Yasmín, Katy Camarillo, ¿cómo estás? Entonces, la primera es un león, pero con alas de águila, ¿no? Y que sabemos que significa la cabeza de Nabucodonosor. La segunda es semejante a un oso, el cual se alza de un lado, pero eso tenía 3 costillas y devoraba. La tercera era un leopardo, pero con 4 alas, o sea, un leopardo con 4 alas.
dices otra bestia deforme, porque los leopardos no son así. Eso es lo que está mostrando la palabra de Dios, que son verdaderamente bestias, o sea, cosas horripilantes. Por eso es la madre de todas las abominaciones de la tierra, ¿sí? Y luego después viene la cuarta bestia, que es espantosa, terrible, y que era muy diferente de todas ellas, ¿sí? Y que tenía los 10 cuernos, las que se está refiriendo aquí, y que de esos 10 cuernos fueron tumbados 3 y salía un cuerno que hablaba blasfemas y todo lo que ya sabemos que estudiamos ahí en Daniel 7. Y entonces aquí en Apocalipsis 13, si pasas ahí a Apocalipsis 13, vemos que dice que vio subir esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante, fíjate, ¿a qué era semejante? A un leopardo. ¿A un qué? Leopardo. Es parte de la bestia que estamos viendo en Daniel. Un leopardo y sus pies como de oso. Ahora está viendo la misma bestia, pero donde el Señor le revela a Daniel cada una de ellas, aquí está como mezclada totalmente esta bestia en una sola. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Ah, caray, entonces viene el león, ¿sí? Que es la primera bestia, ¿sí? Entonces hace cuenta como que en esta parte el Señor nos revela que esa bestia son esas mismas bestias, no que se haya acabado primero el león y después terminó el leopardo y después siguió la que sigue, como en Daniel va pasando cada una de ellas y las vamos relacionando la vamos relacionando con los reinos del mundo que ha habido, es decir, tú empiezas y dices, a ver, la cabeza de la imagen que vio Nabucodonosor es ese león, ¿no? Porque es la primera bestia. Y luego la siguiente bestia, que eran los sirios, los sirios, si no me equivoco, esos sirios están representados como el oso, ¿no? Y luego la tercera bestia es el leopardo, que tiene alas, entonces ahí son los griegos y los romanos. Y luego ves la última bestia, que es espantosa, y habla solamente de los cuernos y de los cuernos que de 10 tumba 3, una bestia chiquita que sale y deshace a las otras. Pero aquí en Apocalipsis, haz de cuenta que todas estas bestias, ¿sí?, se conjuntan en una sola. Mira, vamos a ver, vamos a leer, dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. O sea, las 3 bestias que van apareciendo en los diferentes reinos que se van presentando a través de los siglos, aquí las vemos como juntas en ese momento de Apocalipsis, ¿sí? Y su boca como de león, y el dragón, dice, y el dragón le dio su poder, o sea, Satanás le dio su poder a esta bestia, y su trono, y le dio, ¿qué? Una grande autoridad, ¿no? Y aquí lo que yo digo, a ver, ¿por qué se juntan estas mismas bestias y se forma una sola cuando Nabucodonosor tuvo su época? Y Nabucodonosor sabemos que terminó su reinado y terminó muy mal, porque Dios le dio los reinos. O sea, el Dios de los cielos le dice, regresa aquí a Daniel 2, mira, vamos ahora otra vez nuevamente a Daniel 2, y dice en Daniel 2, dice, aquí déjame buscarlo ahorita, Daniel 2:37, ¿sí? Dice, tú, oh Rey de Reyes, le está hablando Daniel la revelación que el Señor Todopoderoso dijo que le dijera. O sea,
Daniel lo único, no es que le esté diciendo tú eres el rey de reyes, no, está diciéndole Dios, tú eres el rey de reyes, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, ¿el Dios de dónde? El Dios del cielo. Hola Samir, ¿qué tal Berta? Y el Pidio. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Recordemos muy importante, ¿sí? Algo que tenemos que tener muy claro, Romanos 13. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es un mandamiento de Dios, claro, para los del mundo dices, ¿por qué me voy a someter? Pero para nosotros los cristianos aplica. Nosotros nos sometemos a la autoridad. Ya ve, entonces, estas bestias son la autoridad. Y dice nuestro Dios, sométete a la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Las autoridades que hay ahorita son porque Dios las ha establecido. Y esa parte de nosotros nos cuesta mucho trabajo a los cristianos entender, ¿sí? Entender que Dios pone esa autoridad. Dice, Señor, si me estás hablando que son bestias, que trillan, que devoran, me estás mostrando que ellos son la guarida de Satanás, y tú me dices que tú los pusiste, Señor. Dices, pero a medida que lo estudias, dices, Señor, qué grande eres para poder cumplir tus propósitos divinos y buenos con todos los que habitan este planeta. Porque sabemos que toda la creación es tuya. Y todos los que habitamos este planeta fuimos creados por Dios. ¿Sí? ¿Qué tal, Janet? Todos fuimos creados por Dios. Todos veníamos desde Adán. Dios puso a toda la humanidad en Adán. Y en Adán venimos multiplicándonos todos, porque tú ves la genealogía que viene en Lucas, que viene desde Adán, habla de todos. Y lo mismo ves la genealogía del Señor Jesucristo, que parte de Abraham, de ahí venimos todos. A los cristianos nos cuesta mucho trabajo entender que la autoridad es puesta por parte de Dios. Cuesta mucho trabajo poderlo concebir. Yo he platicado con ministros y les he dicho, oye, pero, es decir, en especial cuando vienen votaciones y vienen cosas así, que me llegan mensajes de amigos que yo aprecio mucho, pastores que aprecio mucho y que sus esposas las aprecio también, y que me están influyendo para que no votemos por fulano y sutano porque no es el que conviene y todo. Y yo lo que digo, bueno, tú vota por quien quieras, pero no influyas a nadie, porque finalmente no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces tú preguntarás ahorita, la autoridad que tenemos en México, que es uno de los reinos chiquitos, o sea, México tiene es un reinado que equivale a la parte de los pies de la imagen de Nabucodonosor, donde están los dedos y están los 10 cuernos y todo, donde unos son de barro y otros son de hierro. Y no se pueden unir, porque así como el barro no se une con el hierro, no se pueden unir estas naciones. Así es que le dice el Señor a Daniel, Daniel, esto significa que habrá reinos fuertes y habrá reinos débiles. Pero sí te puedo decir una cosa, Daniel, será tomada una piedra, no con mano, sino de Dios, que va a destruir a la imagen de Nabucodonosor, y va a terminar con la gran ramera, y va a terminar con todas las autoridades. Pero esas autoridades las puso Dios. ¿Y por qué las puso Dios? Que es lo que yo quiero que veamos en esta noche, que vamos a poder comprender más el hecho de por qué Dios permite estas autoridades. O sea, cuando tú escuchas que el 81% de todo el país está tomado por el crimen organizado, dices, no, vamos a otro lado.
Pero si te vas a otro lado están las cosas muy parecidas. Pero a ver, Dios prometió que te iba a guardar y que te iba a proteger. Es cuando más tenemos que nosotros ponernos la camiseta del Señor Jesús, seguir a Cristo, dejar el mundo atrás, seguir a Cristo y saber que estamos guardados por su poder. Estamos en una prueba de fe, mis hermanos. No podemos estar jugando con el enemigo porque está cada vez con más y más autoridad. Pues la autoridad, ¿quién la pone? Dios. ¿Sí? Y mira, para ver otro ejemplo, el mismo Daniel, nada más para que dice, el Dios de este cielo, Nabucodonosor, es el que ha dado poder, ¿sí? Te ha dado poder, te ha dado fuerza y te ha dado majestad. Mira, Segunda de Reyes 5, nada más para poner otro ejemplo, cómo Dios es el que da esa autoridad y pone las cosas. Vamos aquí a Segunda de Reyes 5. O sea, lo que yo te quiero decir, no te espantes de quién quede. No te espantes si es el correcto o el incorrecto. Tu nacionalidad está en el cielo. Tu provisión viene del cielo. Tu protección viene del cielo. No te intereses si aquí viene una gran hambre. Dios te va a proveer. Y nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. Estamos en tiempos en los cuales tenemos que verdaderamente acercarnos a Dios, más que nunca, y no dejar que Satanás nos zarandee, porque Dios, si vemos, Dios le permite a Satanás. Le permite. Él solamente viene a robar, a matar y a destruir. Si el Todopoderoso lo suelta, nos destruye a todos. Con toda la tercera parte de los ángeles que tiene. Nos destruye a todos. Entonces, ¿quién detiene toda esa fuerza del enemigo? El Señor. El Señor. ¿Quién destruye a estas bestias que vemos en Daniel? Cuando termina de narrar la última bestia, recuerda que entonces empieza a narrar que entonces llegó un carro de fuego y vi sentado a un anciano de días. Y ese anciano de días destruyó a Satanás. Ahora, tú lo tienes que destruir, sí, lo tienes que vencer. Pero su final completo es que Dios se va a encargar de él. Dice aquí, mira, nada más como ejemplo, Segunda de Reyes 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Fíjate que los sirios fueron reinados, o sea, de esos reinados que estamos viendo, o sea, después de Nabucodonosor, los sirios. ¿Cómo era Naamán? Era varón grande delante de su señor, o sea, delante de la autoridad que él tenía. Y lo tenía en alta estima porque por medio de Naamán, ¿sí? Él había dado, por medio de él, había dado Jehová, había dado el Todopoderoso salvación a Siria. ¿Sí? ¿Le había dado qué? Salvación a Siria. Entonces, te digo, nos cuesta trabajo, ¿sí? A muchos, ¿qué tal, Apo? Nos cuesta trabajo entender que toda la autoridad es por parte de Dios. Yo ahorita me pregunto con muchos hermanos que me han mandado, desde luego a través del WhatsApp, y que únete a la oración, y que únete por México, y que vamos a orar por México para que Dios limpie este país y que el otro. Y dices, bueno, a ver, tenemos años que yo escucho que están orando por eso. Y porque quede una autoridad correcta. Y la primera pregunta que yo me hago, a ver, si Dios pusiera las autoridades que queremos, la iglesia de los cristianos, que la mayoría de ellos están pidiendo que se haga esto, que Dios obre así, la pregunta sería, ¿se convertirían a Cristo los demás? Se convertirían, mi hermano. Seguirían con
con toda su situación de derecho de género, seguirían con toda situación que la mujer va al mismo nivel y que ya quieren desaparecer el nombre de varón, que ya no se le diga varón, y hasta son neófitos, porque varón con B grande, pues varón existe con B grande para cierto tipo de personas que se hablaba, pero en fin, no es el tema. Lo que yo te quiero decir es, a ver, ¿el mundo va a cambiar si Dios limpia este país? Lo que quiere Dios es salvar este país. Si vamos a hablar del país, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Entonces, regresando aquí a Apocalipsis 13, estamos viendo una bestia que se conjunta. La bestia que está viendo ahí el apóstol Juan, está viendo una bestia que conjunta a todas las bestias de varios siglos, desde Nabucodonosor, los sirios, los griegos, los romanos y todos los del final, todos los que estamos las autoridades que tenemos actualmente, ¿sí? Todas esas se conjuntan en una sola. ¿Y por qué se conjuntan? Debemos entender que Satanás habita, todos los demonios habitan en la gente que no tiene a Cristo. Cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tenía que salir Satanás de ti, con el demonio que sea, o los demonios que trajeras. ¿Cuántos demonios traía el endemoniado gadareno? Traía 2000. No nomás traía uno. Tal que se golpeaba el cuerpo y se hería con piedras. Entonces, Satanás habita en los incrédulos en menos y en más cantidades. Yo no sé cuántos tenías tú ni cuántos tenía yo. Lo único que sé es que Dios ya me libró de Satanás. Ya no habita en mí para poderme gobernar, porque el que habita en mí se llama el Espíritu Santo, por lo cual Dios limpió mi casa. Por eso me llevó en la cruz el Señor Jesucristo, te llevó a ti, me llevó a mí en esa cruz para llevarnos allá a las partes más bajas, y nos puso desde la crucifixión, crucificados juntamente con Él, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Así es que tú bajaste las partes más bajas y resucitaste gracias al bautismo. Entonces Dios puso una casa nueva para que pudiera, esa casa nueva es tu nuevo espíritu, en donde estás santificado en el Espíritu, para que pudiera habitar Dios en ti. Para que el Espíritu Santo pudiera estar habitando en ti, Dios te limpió a ti. Entonces, es imposible que mientras tú estés en Cristo se vuelva a meter Satanás ahí. Al menos que tú niegues a Jesucristo o te regreses al mundo, porque entonces sí puede regresar Satanás, encuentra la casa vacía, limpia y barrida, y va a traer otros 7 peores que el que tenías. Y entonces el estado postrero que vas a tener va a ser peor que el primero. Entonces por eso es bien importante mantenerse en Cristo, porque mucha gente dice, no, es que yo necesito liberarte. No, yo no me necesito liberarte, yo estoy luchando con mi carne, ¿sí? Entonces, mis hermanos, demos gloria a Dios que nosotros pertenecemos a Dios. Somos la iglesia de Dios, somos los santificados en Cristo Jesús, ¿sí? Somos los santos gracias a la sangre de Cristo. Pero ahora tú y yo tenemos que terminar con nuestro pecado, ¿sí? Conforme al plan de Dios, conforme al sufrimiento que Él establece, a las situaciones que suceden aquí en este mundo, porque Dios así lo planeó y Dios es digno, es sabio y Él sabe por qué lo hace. Entonces, regresando,
Todos nosotros estábamos endemoniados. Todos los que no tienen a Cristo están endemoniados. No, yo no creo, no, todos están endemoniados. Porque luego de repente hasta doctrina sacan los cristianos. Yo creo que los de la tradición también son salvos. No, es que creen en Jesucristo, pueden creer, pero no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, esos demonios también vienen desde antes de que Dios haya ordenado la tierra. Recuerda que Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Entonces recuerda, eso es bien importante, porque cuando tú ves cómo era Satanás, recuerda, aquí en el libro de Ezequiel 28, Ezequiel 28 dice la palabra, dice Ezequiel: vino palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro era un príncipe de ese reinado. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Pues ¿a quién se enalteció? A Satanás. Y luego después en el versículo 12 de Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: tú eras el sello de la perfección, tú eras lleno de sabiduría, tú estabas lleno y acabado de hermosura. Está narrando cómo es Satanás, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás estaba habitando, ¿sí? O sus demonios estaban habitando en el rey de Tiro. ¿A dónde habitaban? En el rey de Tiro. Ahí estaban. Entonces, esos demonios vienen desde que se rebeló Satanás y fue lanzado a la tierra, como dice la Biblia, o al universo, ¿no? Fue lanzado a la creación. Entonces, al ser lanzado, se viene para acá, pero esos demonios no mueren, ni los puedes echar al infierno. No hay lugar para ellos. Dios tiene lugar para ellos cuando termine lo de Apocalipsis. Porque hay gente que dice, Satanás, te echo al infierno. El infierno está lleno de demonios también y está aquí. O sea, entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que esos demonios tienen eternidad. Como tú tienes eternidad, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y llegaste aquí y Satanás te gobernó, pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos envió un Salvador y que vino y pagó el precio del pecado de nosotros, para que nosotros muertos en pecados, vivamos a la justicia que Dios estableció. ¿En qué consiste esta justicia? Que Dios dijo, todo aquel que en Él cree será mi hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino Dios nos vino a salvar, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y se vino a llamar Jesucristo. Y Dios lo creó como su hijo. Entonces, ¿qué es importante entender, mis hermanos? Los demonios existen de toda la vida. Y te lo voy a mostrar aquí con este estudio de que ya lo habíamos hecho una vez, pero ahorita me estoy acordando. Apocalipsis 2. Déjame nada más ubicarme. Es Apocalipsis 2, 2:18. Esto me recuerda también a algunos lugares donde dicen, vamos a ir a tal monte para echar fuera las potestades de aquí. ¿Y a dónde las vas a mandar? Pues nomás si Dios te oye o te hace caso, se las vas a pasar a otro lugar más. O sea, qué bueno que no va a estar yo, mi iglesia no esté cerca de la tuya, porque me vas a mandar las potestades de allá para acá. Entonces, ahí vamos a ir al monte y vamos a echar fuera a los demonios. Pues,
Si están aquí, tú eres el que ya no tienes demonios. Yo no tengo demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Por qué no está Satanás en ti? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Amén. Fíjate aquí en Apocalipsis 2:18. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira. Estamos hablando de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, iglesia, y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver. ¿Cuántos recordamos a Jezabel? No era la esposa de uno de los reyes de Judá, que cuando Elías, que todo el pueblo adoraba a los Baales, y el Señor lo usó para decirle, demuéstrale a este pueblo que no hay otro Dios más que yo. Y llegó Elías y dijo, a ver, hagan una excavación. Y pongan leña en las dos. Y ahora, échenle agua a la de Dios, llénenlo de agua. Ahora, el primero que prenda el fuego, ese va a ser Dios. Y ahí están los Baales, dándole vueltas a la leña sin haberla mojado, pidiéndole, y no prendía, y no prendía, y no prendía. Y Elías dijo, señores, si ustedes no creen en el Todopoderoso, siguen creyendo en los Baales, esta prueba es para ver quién es el verdadero Dios, dirigido por Dios. Y entonces crea estos dos lugares donde dice, a ver, donde caiga el fuego, y se prenda toda la leña, entonces ese será Dios. Y ahí están con el otro fuego dándole vueltas y vueltas, y no prendía, y clamaban y decían a sus dioses, ay, Dios de quién sabe qué, y Dios del otro, y Dios de este, y Dios del otro, y ninguno hacía caso. Y de repente llega Elías y le pide a Dios que lance fuego del cielo, y se prende todo ese lugar. Y entonces todo el pueblo reconoció que no había otro Dios. Y entonces le dice al pueblo, agarren a todos esos Baales, y dególlenlos. Entonces cuando los degolla, se entera Jezabel, la esposa del rey de Judá, y Jezabel dice, me las paga, y manda a buscar a Elías para matarlo. Dices, Jezabel era la esposa. Entonces, ¿qué tiene que ver esta Jezabel con esta Jezabel que aparece en Apocalipsis? No, lo que nos está diciendo es que es el mismo demonio que estaba en Jezabel, ahora estaba en la iglesia de Tiatira. O sea que yo te quiero decir que las autoridades actuales son las mismas autoridades que tenían Nabucodonosor. Las autoridades actuales que tenemos son las mismas que tenían los romanos. No en la persona, sino en los demonios que gobiernan dentro de ellos. Eso es lo que yo quiero, lo que Dios me mostró mucho en esta revelación de Apocalipsis. Porque la pregunta es, ¿por qué esta imagen de esta bestia tiene forma de león, tiene forma de oso, tiene forma de leopardo? Porque mira, otra vez, lee aquí en Apocalipsis, ¿sí? Dice, me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se está refiriendo a la bestia horrible, ¿sí? Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es ese cuernito que sale solito.
Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Las mismas potestades que estuvieron en otros reinos. Y sus pies como de oso, las mismas potestades que estuvieron en otras autoridades. Y su boca como de león, la misma potestad que traía Nabucodonosor. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio poder a esta bestia, o sea, a todos sus secuaces. Le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿quién le dio la autoridad en este caso? Satanás, permitido por Dios. Vamos ahora a continuar. Versículo 3. Vi una de las cabezas, vi una de sus cabezas, ¿sí? Porque tenía 10 cabezas. Tenía 10 cabezas. Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la bestia? El dragón le da autoridad a la bestia. ¿Quiénes son las bestias? Las autoridades y todos los que no tienen a Cristo. Aunque nos duela, o sea, la verdad es que de repente dicen, es que yo tengo un familiar que no quiere venir, que el otro, pues no lo deja el demonio que vive ahí en él. Tú tienes que seguir orando por esa persona hasta que sea liberada. ¿Sí? Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quiénes fueron los que adoraron al dragón que había dado, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia? ¿Sí? ¿Quiénes lo adoraron? Todos los que habitan este planeta. ¿Pero por qué lo adoraron? Pues porque dentro de ellos hay demonios. Ellos son tinieblas. O sea, fíjate qué impresionante. Toda la gente adorando. Yo me imagino cuando aquí salen las noticias y te dicen, no, fulano de tal, ay, es el máximo que el otro. Y dices, ay, cada razonamiento que escuchas y todo. Cuando escuchas que cuidado digas que no menciones las y los, ¿no? Cuidado, no lo hagas así. Entonces, ay, pero si toda la vida dijimos los y entendemos que estaban las mujeres. No, pero la mujer tiene que, o sea, es totalmente espiritual lo que está pasando, mis hermanos. La mujer fue creada como ayuda idónea. ¿Tiene la misma capacidad del varón? Sí, pero fue creada para ayuda idónea. Y lo vemos en la misma manera del comportamiento. Una mujer se siente a gusto cuando el varón toma su lugar de varón y protege y cuida a su cónyuge. Dice que la cuida como su propio cuerpo, porque la mujer es el cuerpo del varón, no es la cabeza. Satanás es el que está deformando todo esto. Y la verdad es que vemos cada decisión que se toma y cada cosa que cuidado, y ya o sea, todo empezó bajita, así como poquito. Pero ahorita llegas a tomar una decisión así que vaya en contra de lo que se está diciendo, y cuidado, ¿no? Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Por qué adoraron a la bestia? Pues porque son demonios. Porque son demonios. ¿Qué decía la gente? ¿Quién como la bestia? Bueno, si la bestia era espantosa. Pero lógicamente la gente no la ve así porque les hace ver que todo está. Pero espiritualmente, esa bestia te la narra la palabra de Dios y te dice cómo es, ¿no? Es una bestia espantosa. Diciendo, ¿quién como la bestia?
¿quién podrá luchar contra ella? No, pues eso sí, con nadie más que nuestro Padre Celestial. Tú lo vences, lo echas fuera y no permites que te vuelva a gobernar. Pero nuestro Padre Celestial va a tomar una piedra del monte de Sión, no hecha con mano, y va a destruir esa imagen. ¿Sí? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. El cuernito. Ese cuernito que blasfema contra Dios. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué significan 42 meses? 3 años y medio. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 3 años y medio. ¿Sí? Gloria a Dios, porque así lo sentimos en la revelación que Dios nos da. Que tú y yo, ¿sí?, estaremos en el cielo. Y gloria a Dios también, aún por esa iglesia desobediente, que se va a quedar, pero en la tribulación va a ser salvada. Va a ser salvada. Y quiero ir, vamos a ver, Apocalipsis 5. Apocalipsis 6, perdón. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ya tenían. ¿Quiénes son? Toda la iglesia que se quedó a la tribulación, pero que fue disciplinada, porque te quiero decir, y lo dice la palabra, dice el apóstol Pablo y lo dice el Señor, una cosa estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga con su iglesia, con su esposa. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Dios va a terminar. O sea, si tú tienes un hermano que está bien tibio con paleta y que es cristiano, pero ahí se la lleva por la super light, y mejor se va a otra iglesia donde le hablen lo que necesita escuchar, y que quiere escuchar de la prosperidad de este mundo, y que quiere escuchar de que puras... Déjalo. De todos modos Dios lo va a salvar. Tú sigue orando por él. Pero qué importante predicar, que nosotros nos tenemos que ir antes de la tribulación. Y dale gloria a Dios, que la gran tribulación ni estaremos. Lo que estamos leyendo es la gran tribulación, a la cual no estaremos. ¿Sí? Y dice, versículo 13, esos 42 meses. Entonces, ¿qué significan estos 42 meses? Los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Y por qué Dios manda una gran tribulación? Porque quiere salvar a la humanidad, mis hermanos. Porque quiere salvar a la humanidad. Ese es su propósito, salvar lo que es de Él. El Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, pero ya el Señor nos rescató. Estábamos perdidos, pero ya no. Entonces, toda esa humanidad que está ahí molesta y de todo, va a ser rescatada muchísimos. Recuerda lo que dice aquí en Apocalipsis, Apocalipsis 14:6. Estamos hablando de la gran tribulación. Dice 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, las buenas noticias. Por eso se llama el evangelio las buenas noticias. El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
¿Quiénes van a predicar el Evangelio? Decir, ay, yo quiero estar ahí, Señor. No, 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 no. ¿Quién va a querer estar ahí en la gran tribulación? Tú y yo tenemos que asegurar estar en el cielo. Mientras este ángel predica este Evangelio, pero no va a ser el ángel. Son los 144,000 que vienen aquí en Apocalipsis 14, ¿sí? Dice Apocalipsis 14, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000? De las 12 tribus de Israel. De Judá 12,000, de Benjamín 12,000 y todo. Y con ellos los va a rescatar. Con estos 144,000 será predicado el Evangelio a millones y millones de gentes. Y todos los que resistan todo este momento tan difícil, ¿sí? ¿Sí? Todo este momento tan difícil va a ser salvo, porque Dios lo va a hacer, ¿sí? Y dice, fíjate, Apocalipsis 13:9, voy a adelantar un poquito porque son las 9 de la noche, pero quisiera mencionar este punto muy importante. Apocalipsis 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. Dile al Señor, yo tengo oído, Señor, para oír tu palabra, para oír a tu Espíritu, Señor, para oír tus revelaciones que vienen del tercer cielo. Dile así de todo tu corazón, yo tengo oído, Señor, para entender lo que me vas a decir. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los ya convertidos, que van a tener toda la paciencia de ver cómo son presionados, muertos, a filo degollados, con el cuerpo y sin el cuerpo, pero van a soportar todo esto por defender el nombre del Señor Jesucristo, porque ese momento van a ser cuando pongan la marca, y el que no adore esta bestia, no va a poder comprar nada en este mundo. No le van a vender comida, no le van a vender nada. Por eso es bien importante saber que tú dependes de Dios. Mis hermanos, ya no estemos pensando en el mundo. Deja el mundo atrás y sigue a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. Ahí tienes que caminar, mi hermano. Y hay una parte importantísima. El mundo está lleno de demonios, pero el Señor Jesucristo dijo, todo lo que ates en la tierra, desde el cielo va a ser atado para que quede atado aquí. Todo lo que ates en el nombre de Jesús, hay instrucciones del Padre Celestial para atarlo aquí en la tierra. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo para que se desate aquí. Hoy que traía yo este versículo mucho así en mi corazón, andaba yo aquí por el pueblo de Valle y iba yo atando demonios, Señor. Desde que salí, Señor, yo ato todo demonio para que mi día sea muy bueno. Porque, Señor, donde yo camine va a haber cientos y cientos de gente que está endemoniada. Porque no hay de otra. No es porque yo les quiera desear que estén endemoniados. No sé cuántos demonios trae cada quien, pero lo único que sé es que si no creen en Jesucristo, si no han nacido de nuevo, entonces tienen un demonio adentro. Y ahorita voy a tratar con ellos. Y voy a tratar con muchos de ellos porque voy a ver trámites, y voy a hacer esto, y voy a andar en la calle, y voy a andar manejando, y voy a hacer esto, y un demonio se me puede cerrar en el camino y quererme atropellar, o cerrarte, o provocarme un pleito. ¿Cuántas veces sales tú? Y yo salimos a la calle, y sí oramos y todo, pero hoy Dios me puso muy importante, tenemos que atar a los demonios.
Señor, yo los ato para que yo pueda hablar con esta persona. Yo los ato para que no me toquen. Porque lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Mis hermanos, si yo te dijera que los tiempos se van a poner mejores, ¿te la creería? Pero los tiempos se van a poner peores. Así es que lo mejor es que sigamos a Cristo, tomemos nuestra autoridad. Mira, mientras el país en este momento está tomado por el crimen organizado en el 81%, todos andamos perdiendo el tiempo para ver quién va a ser el nuevo presidente. Que sea quien sea, el que Dios ponga. Pero ellos andan haciendo una campaña como si todo el país estuviera en super libertad. Y como si esto estuviera, vamos a continuar todo el plan que ya traíamos, porque ese plan es perfecto. Mira qué perfecto, traes el 81% del país tomado, pero Dios lo está permitiendo. ¿Para qué lo está permitiendo Dios? Para que se arrepientan. Tú ya te arrepentiste, entonces tú sigue a Cristo y deja el mundo atrás. Y aprendes solo a depender del Todopoderoso. Él es el único que te va a guardar. Él es el único que te va a librar. Es el único que te va a librar de pestes, de plagas, como nos zarandeó la pandemia. Él es el único que te va a librar de tanto endemoniado. Impresionante que le paguen 20,000 pesos a una persona para que mate a otra, y por 20,000 pesos matan a una persona. Mis hermanos, solamente voltea al cielo, clama a Dios y Él te va a guardar y Él te va a proteger. Amén. Vamos a continuar esta parte de Apocalipsis que tiene mucho que ver con todo lo de la gran ramera y todo lo que estamos viendo. Pero qué importante, mis hermanos. Mañana, no dejes antes de salir, ora, ten tu tiempo de comunión con Dios, ¿sí? Y cuando vayas a salir a la calle, antes de subirte a tu coche, antes de salir a tomar tu transporte, antes de que empieces a tratar con personas, ¿sí? Ata a los demonios. No estoy diciendo que los eches fuera, que los ates. Y lo que ates aquí en la tierra, el Señor te oye y lo ata desde el cielo. Y el Señor es el que da permiso a los demonios. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? No me toquen a mi hijo. Porque estamos guardados por el poder de la fe. Estamos guardados por el poder de la fe. Ora por tus hijos. Ora por tu cónyuge. Ata a los demonios para que no sean atacados, ni en la escuela, ni tenga un accidente, ni suceda nada. Estamos guardados por el Todopoderoso, por el Omnipotente, por el Omnisciente, por el gran Yo Soy. Aleluya. Gracias, Beatriz, gracias, Car. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, yo te ruego que nos des ese espíritu de conocimiento de todas estas verdades, Señor. Nos has mostrado en tu palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Lo hemos predicado muchas veces, Señor, pero hoy más que nunca nos los muestras, Señor, de lo que hay en las personas. Y cómo Satanás se le va a permitir para que Dios salve a muchas gentes, que tenga autoridad sobre la gente y gobierne a la gente, y la gente va a seguirlo. Pero Señor Todopoderoso, nosotros, tus hijos, los comprados con tu sangre, dependemos de ti, del cielo. Tú envías ángeles a nuestro alrededor que nos guarden de todo mal. Yo doy gracias, Padre, porque estamos guardados, estamos protegidos, estamos proveídos, Señor. Mi Dios, hoy más que nunca diezmaremos para ser obedientes, para, Señor, saber que somos obedientes en todo el caminar de nuestra vida.
No tendremos ningún versículo que nos brinquemos y desobedezcamos. Si te fallamos, Señor, que vayamos de inmediato al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y gracia para el oportuno socorro, y nos vuelvas a limpiar con la sangre de Cristo. Te damos gracias, te ruego por toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, este rebaño que tú me has encomendado, Señor, que yo pueda entregarte buenas cuentas. De ellos, con mi ayuda idónea, que es mi esposa, podamos entregarte buenas cuentas de las ovejas que tú nos das, donde solamente somos colaboradores tuyos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto saludarlos. El miércoles hay servicio, mañana también tenemos servicio aquí en Valle, ¿sí? Y el jueves, para los que son de Valle, tenemos curso de matrimonio, ¿sí? Bien, mis hermanos, y nos vemos el domingo por allá para saludarlos. Ojalá puedan ir casi todos, ¿sí? Les recuerden, bien importante congregarse. Bendiciones, mis hermanos. Bye.